Ya, no estaba grabando. Ya, entonces, gracias. El suceso elemental, ¿cierto? Es un suceso que lo único que tiene es que tiene un solo resultado del experimento o del espacio muestral. Por ejemplo, lanzar un dado, los sucesos son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si los tomo por separado, serían sucesos elementales. Solo el 1, solo el 2, solo el 3, suceso elemental. Ya. Entonces, una vez que uno más o menos entiende el concepto de suceso, ¿cierto? Que proviene de un subconjunto del espacio muestral, o sea, es un subconjunto del universo, está lo que se denomina el álgebra de sucesos. Entonces, aquí está la relación de la proposición probabilística con la proposición de conjunto. Suceso seguro, conjunto universo. El símbolo usado en estadística es el ómega. Suceso imposible, en los conjuntos es suceso vacío, o conjunto vacío. Se anota como phi. Suceso, ¿cierto? Es el subconjunto, y esa es la anotación para lo que tiene que ver con subconjunto. Ocurre, ¿cierto? Ocurre es cuando el elemento pertenece al conjunto llamado suceso, pertenece. No ocurre, no pertenece. Y suceso excluyente son los conjuntos disjuntos. La teoría de conjuntos, los conjuntos disjuntos son aquellos conjuntos que su intersección es vacía. A eso se les denomina sucesos excluyentes en probabilidad. Y aquí está una serie de sucesos, ¿cierto? En donde está la proposición probabilística, la forma de conjunto y el símbolo, cómo se simboliza eso. Por ejemplo, ocurre A. ¿Cómo se anota desde el punto de vista del conjunto? Que el resultado del experimento está en el conjunto A. Por ejemplo, si el suceso A sigue siendo que al lanzar un dado me sale un número par. Entonces, el W sería, por ejemplo, el 2. El 2 pertenece a A. Por lo tanto, ocurre A. ¿Y cómo se anota? Simplemente se pone A. No ocurre A. Entonces quiere decir que ese resultado que yo obtuve no está en el conjunto A. Si, por ejemplo, sigo con la lógica del dado, diría que el resultado que obtuve no pertenece a A. Como A son los números pares, ese W podría ser 3. Entonces, no está en el A. Entonces, ¿dónde está? En el complemento. Entonces, ¿qué no ocurre? El A complemento. Y así se pone la ocurrencia del A complemento. Cuando se usa la unión, miren, ocurre A o u ocurre B o ambos. Esto es unión. Esta es la definición de unión, ¿se fijan? Entonces, así se escribe, o sea, así se escribe cuando hablamos de que el suceso unión, entonces se podría interpretar como ocurre A, u, ocurre B, u, ambos, ¿ya? Ocurre A y ocurre B, eso es la intersección, ¿ya? Entonces así se nota, la intersección de los dos sucesos es la ocurrencia de la intersección. Entonces dice, ocurre A, así se lee, digamos, en términos probabilísticos, ocurre A y ocurre B. Acá dice, ocurre A, pero no ocurre B. Entonces habría que decir que el resultado está en el A, pero no está en el B. Eso se anota así, A inter B complemento. Entonces aquí estaría diciendo, ocurre A, pero no ocurre B, ocurre B complemento. Acá, ocurre A, U, ocurre B, pero no ambos. Bueno, pero no ambos, habría que intentar, es la intersección. Entonces, está en el suceso A menos B, o está en el B menos A, ¿cierto? O simplemente se nota como la unión menos la intersección. Y ese sería el ocurre A u ocurre B, pero no ambos. El pero no ambos está aquí. Y acá está el suceso, ¿cierto? Dice ocurre A, entonces ocurre B. Eso es cuando el A está dentro del B. ¿Ya? Entonces, eso se anota como A subconjunto de B. Esta notación o esta forma de escribir los sucesos, que básicamente esta es la simbología que se utiliza en teoría de probabilidades, tiene relación con la ocurrencia, ¿ya? Entonces, cada vez que uno no va a poner esto, no va a poner la proposición, sino que uno va a tener la proposición y uno va a escribir el suceso respectivo, ¿no? Esa es más o menos la idea.
Probablemente ya a esta parte ustedes llegaron, que es cómo se define la probabilidad. Hay tres definiciones, aquí están las tres. Una definición clásica que es el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del dado, se podría decir ¿cuál es la probabilidad de que ocurre la, siendo que el conjunto A es que aparezca un número par? Bueno, la probabilidad de A va a ser, ¿cuántos números pares tiene un dado que tiene 6 caras? 3. ¿Cuántas caras tiene? 6. Entonces va a ser 3 dividido 6. ¿Ya? Eso va a ser entonces la probabilidad de que ocurra el A. Después hay otra forma de probabilidades que tiene que ver con la definición en términos de frecuencia. Esta frecuencia es la misma frecuencia que ustedes obtuvieron en la tabla de descripción de frecuencia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se repite muchas veces el experimento, o sea, n tiende a infinito, y el límite de esta frecuencia, cuando n está aumentando, va a dar el resultado de la probabilidad. Por ejemplo, mire, si yo quisiera saber, ¿cierto?, cuál es la probabilidad, digamos, sin considerar que el dado o la moneda esté buena, sino que una moneda cargada. Si yo quiero saber cuál es la probabilidad de que al lanzar una moneda cargada, cuál es la probabilidad de que salga cara, lo que yo tendría que hacer con esta definición es repetir, 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 repetir el número de experimentos. O sea, hacer n veces o muchas veces repetir eso y tratar de que sea la mayor cantidad posible, y eso me estaría dando aproximadamente la probabilidad de ocurrencia de ese suceso. ¿Ya? Esta es la definición del punto de vista de frecuencia. La otra definición es la definición axiomática, como axioma. Entonces, esto se define con tres axiomas, que la probabilidad de todo, del universo, es 1, que toda probabilidad es mayor o igual que 0, y que si hay una colección o un grupo de sucesos mutuamente excluyentes, o sea, que las intersecciones sean vacías, entonces la probabilidad de la unión de todo eso simplemente es la suma de las probabilidades. ¿Ya? Eso es lo que tiene que ver con las tres definiciones. Estas son propiedades, ¿ya? Propiedades que tienen las probabilidades. Entonces, eh, voy a, les voy a por lo menos revisar alguna de ellas. Entonces, quiero revisar por lo menos la primera, ¿ya? Vamos a mirar alguna pregunta. ¿Dudas o preguntas? ¿Dudas? Ya, entonces, les quiero revisar por lo menos una de las propiedades. Entonces voy a utilizar la pizarra, a ver si para hacer la... Ya, entonces, la propiedad 1, que la voy a anotar por acá, dice lo siguiente, dice que la probabilidad es 1 menos la probabilidad de A. ¿Ya? Entonces, ¿qué se puede hacer aquí? Una pequeña verificación, comprobación de esto. Tenemos que el universo es igual al conjunto A unido
con el conjunto complemento. ¿Ya? Ahora, se podría afirmar también lo siguiente, que el A intersectado con el A complemento es vacío. ¿Ya? Es vacío. Entonces, si tomamos probabilidad a ambos lados de la igualdad, vamos a tener esto. La probabilidad del universo igual a la probabilidad de A unido el A complemento. Ya. Ahora, por propiedad, esta unión, ¿cierto?, se transforma en la probabilidad de A más la probabilidad de A complemento. Entonces, esto queda de esta forma igualado. Entonces, ¿qué podemos decir? Por propiedad, eso toma valor 1. ¿Ya? Entonces podríamos despejar de allí y nos queda que la probabilidad del A complemento es igual a 1 menos la probabilidad de A. ¿Ya? Que ahí está la, la comprobación o verificación de la propiedad. ¿Ya? Sí, lo puedo hacer eso. ¿Ya? Le voy a subir el... Ya, ¿dudas, consultas? Ya, voy a seguir entonces con las propiedades, ¿ya? Ya, después tenemos otras propiedades acá que cuando le quiero sacar la probabilidad al suceso vacío o al suceso imposible vale 0. Si aquí yo tengo un conjunto de sucesos, ¿ya?, que todos tienen intersección vacía, entonces la probabilidad de la unión de todos ellos es simplemente la suma de las probabilidades. Y aquí está la relación de subconjunto. Si un suceso es subconjunto de otro suceso, la probabilidad, o si yo tomara probabilidad en estos dos, ¿cierto?, sería la probabilidad de A, en este caso A es subconjunto de B, por lo tanto va a ser la probabilidad de A menor o igual que la probabilidad de B. ¿Ya? Esas son propiedades que tienen las probabilidades. Otras propiedades. Entonces acá tenemos 3 sucesos. Entonces dice, bueno, se dan 3 sucesos, pero aquí partimos con la primera, que sería la probabilidad de la unión. Sería probabilidad de A más probabilidad de B menos probabilidad de A inter B. Si fuesen 3, la probabilidad de la unión sería P de A más P de B más P de C menos P de A inter B, P de A inter C menos P de B inter C más P de A inter B inter C. Entonces, estas son fórmulas, ¿ya?, que ustedes se tienen que acordar cómo usarlas. Acá, este es un suceso, el suceso unión. Esto, ¿cómo se podría interpretar desde el punto de vista probabilístico? Que ocurre al menos un suceso. Aquí lo mismo, ocurre al menos un suceso. Entonces puede ocurrir uno, de a 2 o de a 3. ¿Ya? Entonces, esa es la interpretación que tiene estas probabilidades. Ahora, esto que está aquí es lo que ustedes me dicen que tiene que ver con los diagramas de Venn. ¿Ya? ¿Por qué? Porque miren, les voy a mostrar acá eh, con un ejemplo la utilización de estas propiedades. ¿Ya? Entonces, ¿qué quería hacer yo? Cuando
se trabaja con esto, ¿cierto? Que son los diagramas de Venn que ustedes me mencionaban. Entonces aquí van a estar presentes los diagramas de Venn. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, vamos a hacer un círculo por acá. Ya, más o menos así. Entonces, se podría señalizar, ¿cierto? Esto como el suceso A, eso B y esto C. Ya. Esto probablemente ustedes se deben acordar de que esto lo hicieron en algún momento en el curso de álgebra. Si, por ejemplo, le vamos a poner número, ¿no? ¿Ya? Supongamos que aquí voy a poner 2, ¿cierto? 2, aquí 3, aquí 5, aquí 1. Entonces aquí vamos a llenarlo con un 10. Aquí le vamos a poner 6. Aquí vamos a poner 8. ¿Ya? Entonces, probablemente con esto ustedes más o menos se recuerdan, ¿cierto? Que según la teoría de conjunto, yo podría empezar a preguntar algunas cosas aquí. Eh, Podría preguntar, por ejemplo, eh, ¿cuánto es la cardinalidad de A inter B inter C? Entonces, cuando uno pregunta por la cardinalidad de A inter B inter C, lo que está preguntando es por el numerito que aparece ahí, que es el 2. Podría preguntar por la cardinalidad de A. ¿Cuántos elementos tiene A? Entonces yo tendría que sumar. Entonces aquí tenía 8, tendría 10, tendría 14. ¿Ya? Eso es, digamos, desde el punto de vista de las cardinalidades. Entonces, estos eran problemas de cardinalidad. ¿Ya? Entonces, ahora si yo le quisiera dar un contexto, por ejemplo, yo podría decir que esto son asignaturas que cursan los alumnos. Entonces, voy a tomar en cuenta que A, ¿cierto? Va a ser eh, asignatura, asignatura cursada de álgebra. Álgebra, ¿ya? El B va a ser asignatura cursada de cálculo. El C va a ser asignatura cursada de estadística. ¿Ya? Entonces, ¿cómo voy a darle contexto a esto? Voy a decir lo siguiente, voy a decir, ¿cuál es la probabilidad
¿Cuál es la probabilidad de que al preguntar a un alumno al azar qué asignatura cursa, qué asignatura cursa, diga que es estadística. Entonces, esa es una pregunta típica que está relacionada con este diagrama, que es una pregunta que de alguna forma está relacionada con las cardinalidades, pero que ahora se pregunta del punto de vista de estadística. ¿Ya? Entonces, yo tendría que responder, la respuesta a esto tendría que estar dada por la probabilidad de C. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de C? Entonces, la probabilidad de C va a ser todos los elementos que están en C, que en este caso, ¿cuántos son? Serían 15, 18, dividido en el total. Ya, son 18, aquí serían 26, 26, 29, 35. No sé si me equivoco. Entonces, esa sería la probabilidad de que él nos respondiera que cursa estadística. Ahora, se podría preguntar también de la siguiente forma. Podría yo preguntar acá, hacer otra pregunta. ¿Cuál es la probabilidad de elegir un alumno que curse al menos una asignatura? ¿Cuál es la probabilidad de que se elija un alumno, ¿cierto? Y curse al menos una asignatura. ¿Cómo noto eso? Bueno, eso sería PDA unión B unión C. ¿Y cómo se calcula esto? Bueno, con la fórmula que yo le mostraba hace un rato atrás. Entonces va a ser PDA más PDB más PDC menos las intersecciones de A2, ¿cierto? Y posteriormente le suma la intersección de A3. Voy a ahorrar acá arriba para hacerlo. Entonces, si quiero calcular esa probabilidad, tendría que decir que va a ser igual a. Aquí voy a poner igual, ¿no? ¿Ya? Ahí. Va a ser PDA más PDB más PDC menos PDA inter B
menos P de A inter C menos P de B inter C y más P de A inter B inter C. ¿Ya? Esa sería la forma, ¿cierto?, que tiene la expresión ahí. ¿Ya? Entonces ahora lo que yo tendría que hacer es sustituir cada una de estas probabilidades. Entonces empezaría con P de A, ¿cierto? P de A, ¿qué sería? Sería 8, 10, bueno, 10, ¿cierto? 14, el P de A, 14 sobre 35, que es el total. Más P de B sería 9, 14, 16. 16 dividido en 35. Más P de C, bueno, está ahí, 18 dividido en 35. Menos P de A inter B. A inter B, ¿cierto? Es 5. Entonces va a ser menos 5 dividido en 35. Menos A inter C. A inter C. A inter C es 3. 3 dividido en 35. Menos B inter C. B inter C, 7. 7 dividido en 35. Y más 2 dividido en 35. ¿Ya? Y ese resultado sería la probabilidad pedida. Ahora, quizás sería interesante que ustedes lo hicieran. Digamos en el sentido de que verificaran cuánto les va a dar. Me dio uno, profesor. Sí. ¿Cuál sería la explicación de por qué da uno? A ver. ¿Hay alguna razón de por qué da uno? Ahora, si hubiese sido distinto uno, ahí estaría yo preocupado, pero ya con el hecho que dio uno, estoy tranquilo, porque significa que sumé bien. ¿Pero por qué será eso? ¿Cuál sería la razón? ¿Alguien sabe cuál es la razón de por qué tiene que dar uno o por qué da uno? Miren, si nosotros nos fijamos en el problema, ¿cierto? Bueno, no tiene un contexto el problema, pero uno podría imaginárselo. Acá, todos estos números, ¿cierto? Todos estos números indican, ¿cierto?, que hay un total de 35 estudiantes distribuidos en 8 que solo cursan ¿cuál? Álgebra. 6 que solo cursan cálculo. 10 que solo cursan estadística. Después, tenemos 3 que cursan álgebra y cálculo, pero no estadística. Hay esos 3. Uno cursa álgebra y estadística, pero no cálculo. 5 cursan cálculo y estadística, pero no álgebra. Y 3
cursan los 3 cursos. Entonces, si yo interpreto eso de tal forma como lo he hecho, ¿hay algún alumno que no haya cursado ningún curso? ¿O que aparezca acá que no cursa ningún curso? No, pues no hay ninguno, porque aquí están todos. ¿Ya? Para que yo pudiese establecer alguno que no, tendría que ponerlo en un universo y poner algunos elementos fuera. Y ahí esto no daría uno. ¿Ya? Eso no daría uno. Entonces ahora se puede preguntar, por ejemplo, en esta misma distribución, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno curse 2 cursos? ¿Cuál sería la probabilidad de que un alumno curse 2 cursos? Exactamente 2 cursos. Que eso lo voy a hacer acá abajito, ¿ya? ¿Nueve? ¿Sí? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Nueve? ¿Nueve? No, no, las probabilidades son números que están entre 0 y 1, por lo tanto no pueden ser números mayores a 1 ni menores a 0. Ya, entiendo. Eso lo garantizan las definiciones y las propiedades, ¿ya? Entonces, la pregunta aquí sería así, pues sería como pregunta. ¿Cuál es la probabilidad que al elegir un alumno al azar, elegir un alumno al azar, curse 2 asignaturas? ¿Ya? ¿Cuál es la probabilidad de que si yo elijo un alumno al azar, él curse 2 asignaturas? ¿Cómo se podría sacar eso o cuánto es? Aquí inclusive le podría agregar solo 2 asignaturas. ¿Eh? Pongamos acá. Ahí. Le voy a poner solo porque es importante que tengan, porque el solo también es parte de un poco de la forma de preguntar. Curse solo 2, le voy a poner un 2 ahí, 2 asignaturas. Ya. ¿Cómo calculo esto? Entonces yo tendría que decir, ya, quiere decir que me están preguntando que curse, por ejemplo, álgebra y cálculo, que curse cálculo y estadística, que curse álgebra y estadística. Entonces yo lo podría sacar de la siguiente forma. Tendría la probabilidad de que curse ¿qué significa esto? Dice A inter B inter C complemento. Dice curse álgebra y curse cálculo y no estadística. Más álgebra, no curse cálculo, curse estadística. Y aquí quedaría no curse álgebra, estadística, perdón, cálculo y estadística. Eso sería en notación de conjuntos, ¿ya? Entiéndase que aquí lo que está diciendo que está cursando exactamente 2. Entonces aquí
¿Cuáles son las dos? Álgebra y cálculo. ¿Cuáles son las dos acá? Álgebra y estadística. ¿Cuáles son las dos acá? Cálculo y estadística. Entonces ahora yo le pongo números. Entonces pongámosle número a esto. Entonces, ¿cuál es el número asociado a esto? Bueno, dice A inter B, inter C complemento o menos C. A inter B, 3. Ahora, ¿por qué 3? Porque se saca lo que es de C. Entonces, 3 sobre cuánto? Sobre el total. Más A inter C sacando B. A inter C sacándolo de B. 1 dividido en 35. Más. Después dice B inter C sacándolo de A. B inter C. B inter C sacándolo de A. ¿Cuánto es? 5 dividido en 35. Entonces, sumando esto, nos daría 8, 9 dividido en 35. ¿Ya? Eso sería, ¿cierto?, cuando cursas solo 2 asignaturas. Ya. Si ahora la pregunta fuera otra, ¿ya? Si la pregunta fuese la siguiente, le voy a poner otra pregunta. Entonces, la pregunta va a ser la siguiente. ¿Cuál es la probabilidad ¿Cuál es la probabilidad que al elegir un alumno al azar curse a lo más 2 asignaturas? ¿Cómo se podría calcular eso? Dice, ¿cuál es la probabilidad que al elegir un alumno al azar curse a lo más 2 asignaturas? ¿Cómo se podría calcular eso? Eso lo vamos a hacer acá arriba. Entonces, cuando me preguntan esto, ¿cierto? Yo tendría que tomar en cuenta lo siguiente, que cuando digo a lo más quiere decir que puede cursar una, o sea, perdón, partiríamos de que no curse ninguna, que curse una o que curse dos. Entonces, tendríamos que decir que solo curse una. Entonces sería probabilidad A inter B complemento
inter C complemento, que solo cursa álgebra, más A complemento, inter B, inter C complemento, que solo cursa cálculo, más probabilidad de A complemento, inter B complemento, inter C, que solo cursa estadística, más. Entonces aquí yo tendría que agregar lo de acá abajo, que sería que va cursando de A2. Entonces sería probabilidad, ¿cierto?, de que curse álgebra y cálculo. Profe, ¿y podría ser el universo menos A inter B inter C? Sí, Sí. sí, se puede, porque en realidad, ¿cierto? El único que no, lo único que está fuera aquí, que curse las tres. Entonces, esto también se podría hacer así, como 1 menos P, se puede digamos, comprobar, ¿ah? O sea, se puede sacar el numerito, que en este caso sería 1 menos 2-35, ¿cierto? Y eso es, 35 serían 33-35. Ahora, si yo hago esto y voy sustituyendo los valores respectivos, ¿ya? Aquí tendría que decir que solo A, entonces sería 8-35. El siguiente sería 6-35 más 10-35 y más 9-35. Y todo eso me tiene que dar el mismo resultado que está ahí, 33-35. Ustedes lo pueden comprobar, ¿ya? Traten de verificar lo que efectivamente les dé, ¿ya? Igual, profesor. Ok, gracias. Ya. Bueno, otra pregunta que se podría hacer en esta misma idea de este conjunto, es preguntar, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que curse a lo menos 2 asignaturas. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí, ya? Entonces aquí voy a anotar esa pregunta. Entonces aquí sería lo mismo. ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad que al elegir un alumno al azar, curse a lo menos 2 asignaturas? ¿Ya? A lo menos. Esto del a lo más, a lo menos, solo una, solo dos, ustedes se tienen que acostumbrar a este lenguaje porque es el lenguaje típico de lo que es probabilidad. Las preguntas siempre están relacionadas con ese tipo de formas de planteamiento. ¿Ah? Entonces, acostúmbrense a lo más, a lo menos, exactamente, o solo, ¿ya? Todo eso son
son preguntas o son formas de preguntar probabilidades. Ya, ¿cómo se hace eso? Dice, ¿cuál es la probabilidad de que al elegir un alumno al azar curse a lo menos 2 asignaturas? Ya, cuando dice a lo menos, quiere decir que puede cursar 2 o las 3. Entonces, la solución a este problema va a estar dado por, bueno, que curse de a 2, A inter B, inter C complemento, más A inter B complemento inter C, más P de A complemento inter B inter C. Y se debe agregar, ¿cuál? Que curse las 3. A inter B inter C. ¿Ya? Entonces, ahí lo que está haciendo es la primera parte, ¿cierto? La primera parte, que es la parte que voy a destacar allí. Esta primera parte corresponde a que curse 2 y se agrega las 3. ¿Por qué? Porque es a lo menos. O sea, puede cursar 2 o las 3. Entonces, aquí ahora habría que calcular este número, ¿cierto? Ya, y este número sería, bueno, creo que lo habíamos calculado anteriormente, por lo menos una parte, no me acuerdo el número, no lo anoté. Ya, voy a calcular entonces. A inter B menos C. A inter B menos C, 3 dividido en 35. Más A inter B complemento A inter C menos B. A inter C menos B. 1 dividido en 35. B inter C menos A. B inter C, B inter C menos A serían 5 en 35. Y se agrega A inter B inter C, que es 2 dividido en 35. Eso nos va a dar, ¿cierto? 3, 4, 9, 11 dividido en 35. Ahí está. ¿Dudas? ¿Consultas? Esto es lo que de este tipo de problemas me decían ustedes, ¿no? Sí, fue uno parecido. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ahora, esto también uno, en vez de dar números, porque aquí la pregunta se puede hacer, siempre se hace, en términos probabilísticos, se pregunta por probabilidad, ¿ya? Y la otra forma de preguntar también es en términos de porcentaje. ¿Qué porcentaje? ¿Ya? Entonces uno estos numeritos los transforma a porcentaje y ahí indica cuál es el porcentaje, ¿ya? Así que también se puede leer como porcentaje, porque la probabilidad es un número entre 0 y 1, ¿ya? Entre 0 y 1. Y también se podría tomar como un porcentaje entre 0 y 100%. Entonces uno lo podría interpretar como porcentaje también. Ahora, estos valores también se podrían dar en términos porcentuales, ¿ya? Aquí, no sé, puedo tener un, no sé, un 0,08 o un 8%, un 5% y así. Y eso también explicaría que yo puedo calcular probabilidades usando esos valores, o esas cantidades. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, duda? Ya, después de esto,
Ya después de esto, más o menos lo que yo hice fue trabajar con la idea del el concepto de probabilidad, ¿cierto? Y las propiedades de las probabilidades. Después viene lo que es probabilidad condicional, pero eso lo tendrá que ver la profesora, así que yo por ahora no, me voy a quedar con lo que he hecho hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, me hacen la pregunta, si no, estaríamos finalizando la clase por hoy. Por ¿Consultas? mi parte, ninguna, profesor. Ok, entonces nos estamos escuchando el próximo lunes. Que estén bien. Chao. Ah, profe.